En la ciudad de Los Ángeles, entre las luces y las sombras de los años 70, un hombre ocultaba un oscuro secreto. Un fotógrafo carismático que logró ganarse la confianza de muchos, pero que escondía intenciones escalofriantes. Hoy, en Secretos Criminales, la historia de Rodney Alcalá, asesino de juegos de citas. Rodney Alcalá nació en San Antonio, Texas, en 1943, y desde muy joven demostró ser alguien fuera de lo común. Aunque su infancia estuvo marcada por la inestabilidad familiar, parecía ser un niño con futuro prometedor. Ya adulto, su carisma y talento lo llevaron al mundo de la fotografía, donde encontró una manera de destacar. Estudió arte en la Universidad de UCLA y desarrolló un talento especial para la fotografía. Alcalá no era solo un fotógrafo, era un hombre capaz de encantar a quienes lo rodeaban. Su estilo, su seguridad y su habilidad para conectar con las personas lo hacían parecer inofensivo. Pero detrás de cada sonrisa y cada clic de su cámara se escondía una personalidad mucho más oscura, una que nadie sospechaba. A lo largo de los años 70, mientras las calles de Los Ángeles se llenaban de sueños y ambiciones, Alcalá utilizó su pasión por la fotografía para atraer a sus víctimas. Bajo la promesa de retratos profesionales, se acercaba a mujeres jóvenes y vulnerables, iniciando así un ciclo de manipulación y horror. En septiembre del 78, Rodney Alcalá tuvo su momento de fama al aparecer en el programa televisivo de Dating Games, frente a millones de espectadores. Alcalá se presentó como un hombre encantador, con una personalidad confiada que le permitió ganar el concurso. Fue seleccionado como la cita ideal para la concursante Cheryl Bradshaw, quien, tras conocerlo fuera del set, se arrepintió de su decisión. Algo en su actitud la inquietó profundamente. Lo que nadie sabía en ese momento era que el hombre sonriente en la pantalla no solo era un fotógrafo, sino un asesino en serie que ya había dejado un rastro de víctimas. Con cada aparición pública, Alcalá perfeccionaba su habilidad para proyectar una imagen amigable y accesible, mientras acechaba en la oscuridad. La televisión lo convirtió en una figura conocida, pero también en un depredador con más confianza para continuar su cacería. Usando su carisma y su talento como fotógrafo, seguía atrayendo a mujeres jóvenes con promesas de retratos artísticos. Su modus operandi era simple: ganarse su confianza, alejarlas a lugares aislados y convertir una sesión de fotos en un encuentro mortal. Mientras Alcalá continuaba acechando a sus víctimas, las autoridades comenzaron a notar un patrón en las desapariciones. Mujeres jóvenes, muchas de ellas aspirantes a modelos, desaparecían sin dejar rastro, pero aún faltaban pruebas para vincularlo a los crímenes. Era un hombre que sabía jugar a las apariencias, moviéndose entre la luz y la oscuridad con una facilidad inquietante. Entre los años 70 y principios de los 80, Rodney Alcalá no solo se movía por las calles de Los Ángeles, también viajaba por otros estados en busca de víctimas. Era un hombre que vivía de su instinto depredador, siempre en busca de la próxima persona a quien engañar y controlar. Sus víctimas eran en su mayoría mujeres jóvenes, aunque también atacó a niñas y adolescentes. La mayoría confiaron en él debido a su carisma y su presentación como fotógrafo profesional. Alcalá la llevaba a lugares apartados donde el encuentro tomaba un giro drástico. Sus crímenes no solo eran brutales, mostraban una obsesión enfermiza por el control y la humillación. Una de sus víctimas más conocidas fue Robin Sampson, una niña de apenas 12 años que desapareció en Huntington Beach en junio del 79. Mientras iba en bicicleta a casa de una amiga. Su desaparición fue el punto de quiebre que finalmente dirigió la atención de las autoridades hacia Alcalá. El caso de Robin movilizó a la comunidad y llevó a una intensa búsqueda. La joven había salido en bicicleta una tarde de verano, bajo la promesa de regresar pronto, pero nunca llegó a su destino. Testigos declararon haberla visto por última vez hablando con un hombre que se ofreció a tomarle fotografías. Esta pista fue suficiente para que las autoridades comenzaran a conectar los puntos. Semanas después, los restos de Robin fueron encontrados en una zona montañosa. Los detalles del hallazgo eran desgarradores, y el horror que rodeaba su desaparición comenzó a trascender en los medios.
Su caso marcó un antes y un después, despertando el miedo y la indignación en toda la comunidad. Las familias comenzaron a tomar mayores precauciones, mientras los detectives intensificaban la búsqueda del responsable. Con cada crimen, Alcalá se volvía más cuidadoso, perfeccionando su macabro modus operandi. Estudiaba a sus víctimas con detenimiento, ganándose su confianza antes de atacarlas. Pero detrás de esa aparente meticulosidad también existía una faceta arrogante que lo llevó a cometer errores fatales. Guardaba recuerdos de sus víctimas, trofeos que incluían fotografías, joyas y otros objetos personales. Estos no eran solo recuerdos, sino también símbolos de poder para Alcalá, quien las conservaba como una especie de macabra colección. Más tarde, estas evidencias se convertirían en piezas fundamentales para vincularlo con los crímenes. Su habilidad para escapar de las autoridades, incluso tras varios arrestos menores, reflejaba un comportamiento frío y calculador. Conocía las reglas del juego y las utilizaba a su favor. Sin embargo, la presión aumentaba y su tiempo como uno de los asesinos más esquivos de su tiempo comenzaba a agotarse. Corría el año de 1979, julio. Un giro inesperado en la investigación llevó a la captura de Rodney. Un retrato hablado basado en las descripciones de testigos coincidió con su imagen y su nombre surgió como sospechoso en el caso de Robin. La policía, armada con una orden de arresto, lo localizó en su departamento en Monterey Park, donde encontraron evidencia que comenzaría a revelar su doble vida. Dentro del apartamento de Alcalá, los investigadores hallaron cientos de fotografías de mujeres y niñas, muchas de ellas en poses sugestivas. Estas imágenes no solo revelaban el alcance de sus crímenes, sino que también conectaban a Alcalá con otros casos sin resolver en diferentes estados. Con su arresto, la máscara que Alcalá había construido durante años comenzó a desmoronarse. A medida que los detectives profundizaban en su historial, emergían patrones perturbadores, múltiples alias, mudanzas constantes y conexiones con crímenes violentos en varias ciudades. Era evidente que este no era un hombre cualquiera, era un asesino en serie, metódico y manipulador. La noticia de su arresto sacudió a la opinión pública. ¿Cómo alguien que había ganado un concurso en televisión podría ser el autor de tantos horrores? Las víctimas que sobrevivieron a sus ataques comenzaron a alzar la voz, brindando testimonios que llenaron las piezas faltantes de un rompecabezas macabro. La investigación no solo lo vinculó con Robin, sino también con crímenes cometidos años atrás. Cada descubrimiento revelaba una verdad más oscura que la anterior, pero la justicia estaba comenzando a cerrarle el cerco a Rodney. El juicio de Rodney Alcalá comenzó en 1980. Frente a un jurado, el asesino en serie se mostró frío y distante, sin mostrar remordimiento por los crímenes que había cometido. Los fiscales presentaron una montaña de pruebas que vinculaban a Alcalá con varias desapariciones y asesinatos, incluyendo las desgarradoras evidencias fotográficas que habían sido encontradas en su posesión. Las sobrevivientes, algunas de ellas mujeres que habían sido secuestradas y luego liberadas por Alcalá, testificaron con valentía. Sus relatos de terror y angustia contribuyeron a construir un perfil más claro del hombre que había estado detrás de la fachada de un concursante de televisión. Durante el proceso se revelaron detalles horribles sobre cómo Alcalá manipulaba a sus víctimas, ganándose una confianza antes de atacarlas. Usaba su encanto y su aparente normalidad para esconder su verdadera naturaleza, pero al final no pudo escapar a la verdad. El veredicto llegó tras semanas de testimonios y pruebas presentadas por la fiscalía. El jurado, convencido de su culpabilidad, lo declaró culpable de los asesinatos de al menos 3 mujeres, pero se sospechaba que su número de víctimas era mucho mayor. Alcalá fue sentenciado a muerte en 1980, aunque la apelación de su condena lo mantuvo en el corredor de la muerte durante décadas. A pesar de la condena a muerte, Alcalá pasó más de 40 años en el corredor de la muerte de California. Durante su tiempo en prisión, se interpusieron numerosas apelaciones, retrasando lo que parecía ser un destino inevitable. La espera se alargó, pero la justicia nunca perdió su rumbo. A lo largo de los años, Alcalá siguió siendo un personaje misterioso para muchos. Su actitud desafiante, su constante manipulación del sistema legal y su indiferencia ante la gravedad de sus crímenes no
no hicieron más que consolidar su imagen como un asesino calculador. La larga espera en prisión reflejaba no solo la demora en su sentencia, sino también su naturaleza imperturbable ante las consecuencias de sus actos. En 2021, a la edad de 77 años, Rodney Alcalá finalmente murió mientras esperaba su ejecución. Aunque su muerte no trajo la justicia completa que sus víctimas y sus familiares merecían, marcó el final de una larga espera. La sombra de sus crímenes, sin embargo, sigue presente, recordándonos que la justicia, aunque lenta, eventualmente encuentra su camino.